¿Pueden ver mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Buen día, sí se ve. Listo para grabar. Bueno, Sí, se ve. el día de hoy vamos a comprender un poco más a detalle todo el contexto a tener en cuenta a la hora de pues adentrarnos a este mundo de los mercados financieros. Pues no todos los inversionistas utilizan la misma manera para analizar sus inversiones, ¿no? Existen tres tipos de análisis. Está el análisis fundamental, que es lo que vamos a ver un poco más a detalle más adelante. El análisis técnico y el análisis macro. El análisis técnico y el macro solo les voy a pasar una pequeña repasada porque no creo que les interese mucho. Aquí venimos más que todo es a entenderles al análisis fundamental. Pero bueno, ¿en qué consiste cada uno? Dame un segundo. Bueno, comencemos por el primero, pues que a su vez es el más intuitivo, que es el análisis fundamental. Ese es muy utilizado por los grandes inversores que todos conocemos como Warren Buffett, Peter Lynch, Benjamin Graham, que son como los padres del value investing, que es la forma de encontrar el valor de una empresa analizando sus fundamentos como tal. Para esto nos tenemos que hacer cuatro preguntas clave, que es cómo funciona el negocio, cómo llevan sus cuentas, cómo es el sector, si este tiene competencia. Tendremos que hacer dos tipos de análisis. Primero, un análisis cuantitativo, o sea, es decir, tenemos que estudiar sus estados financieros, la cuenta de pérdidas y ganancias, el balance y el cash flow. Permítanme, estoy admitiendo a James. Buen día, James. Hola, bueno, ¿escucha? Buenos días. Buenos días, sí, acabamos de empezar justo. Sí, gracias. Bueno, como decía, Eh, para realizar el análisis fundamental debemos realizar dos tipos de análisis, que es el análisis cualitativo y el cuantitativo y el cualitativo. Cuantitativo es estudiar sus informes financieros, la cuenta de pérdidas y ganancias, el balance y el cash flow. Estos documentos son como, por así decirlo, el historial clínico de la empresa. Pero pues en el análisis fundamental las cosas no se quedan solo hasta ahí. También tenemos que hacer lo que se llama un análisis cualitativo. O sea, hacer un análisis que nos ayude a comprender todo el negocio como tal y no solo los números de la empresa. Para esto, pues tenemos unas preguntas. Nos vamos a hacer unas preguntas como cómo es la gestión de la empresa, si tienen una visión clara, cómo se enfrentan a la competencia, esta empresa está innovando, cuál es el pasado de los directivos de la empresa, si están alineados con los accionistas. Hay que pensar en esto como si fuese la personalidad y el estilo de vida de la empresa. Además, pues como decíamos antes, el análisis fundamental también implica tener en cuenta el sector y el mercado en donde opera esta empresa. Esta compañía está en un sector que está en crecimiento o está en declive, hay que estar muy pendiente de eso. ¿Y cómo afectan las tendencias económicas a este sector en particular? Bueno, vamos a hablar ahora sobre el análisis técnico. Aquí es donde las cosas se ponen como digamos un poco más gráficas. Este método se enfoca más que todo en los precios y en los volúmenes de las acciones, utilizando gráficos para identificar los patrones y tendencias del precio. Pues si no lo sabes, cuando decimos precio nos referimos a cómo ha evolucionado el precio de la acción a lo largo del tiempo. Y eso se representa en esta gráfica. Y cuando decimos volumen, me refiero a cuántas acciones de la empresa se han comprado y vendido en un determinado periodo de tiempo. Pero ya más adelante verán el volumen. Esto es el análisis técnico, es como leer el lenguaje de las acciones, es identificar patrones para encontrar posibles movimientos con patrones gráficos. Bueno, bueno, mientras que en análisis fundamental el inversor se
tiende a buscar las ineficiencias del mercado. En el análisis técnico se basa, ya se viene descontando todo en el gráfico. Dame un segundo, acepto a Laura. Dime un segundo, tuvo un poquito de agua. No me disculpe, estaba cogiendo un poquito de agua. Bueno, como lo decía, ya en el patrón gráfico ya se puede apreciar todas las variables que pueden afectar el precio. Aquí ya está descontado todo. Eso significa que pues todas las noticias, los datos financieros, inclusive las expectativas del mercado ya están reflejadas en el precio de la acción. Además, el análisis técnico también tiene en cuenta mucho la psicología de los inversores. Ese es el último tema que vamos a tocar el día de hoy, pero les va a interesar mucho. Los patrones que se repiten en los gráficos de las acciones reflejan no solo el movimiento de los precios, sino también el miedo, la avaricia y la esperanza de los inversores. Disculpa. Ya verán exactamente por qué. Vean, este es un tipo de ejemplo. Si una acción está cayendo, el analista técnico espera que deje de caer allí donde dejó de caer la última vez. Si ven aquí cómo empieza a rebotar justo en esta línea el precio, los analistas técnicos lo que hacemos es esperar a que los precios retornen a estos puntos para realizar nuestros movimientos. Pero ¿por qué pasa esto? Porque es el simple hecho que ocurre muchísimas veces. Porque como existen patrones como este que les acabo de nombrar, hay muchísimos patrones que uno puede estar siguiendo. Es como una especie de profecía autocumplida. Bueno, vamos a explicar un poquito mejor. Imaginemos que esta acción está cayendo. Como les decía, cada analista técnico intentará pronosticar la caída, en dónde va a frenar y teniendo en cuenta dónde frenó la última vez para comprar en ese punto. Lo que ocurre es que cuando llega la acción a ese precio, o como dicen los analistas técnicos, a este soporte, muchos empiezan a comprar y eso mismo hace que la acción cambie su rumbo y comience a subir. Eso pues parece como una tontería, pero la verdad hay muchos patrones que se llegan a repetir así. Esto más que todo se utiliza para los traders de intradía, traders que operan en un mismo día, o para encontrar un mejor precio en los gráficos si es que ya hiciste el análisis fundamental de una empresa. Bueno, ahora continuemos sobre el análisis macroeconómico, que pues a la vez a la mayor parte de la gente se refiere a esto como el análisis macro. En ese caso, el análisis se centra en cómo los eventos y las políticas económicas a gran escala afectan a los mercados y a los inversores. En ese caso, nos fijaremos en todas las variables que afecten al total de la economía. Hay infinidad de cosas en las que nosotros nos podemos fijar y tener en cuenta para hacer un análisis macro. Primero, la política monetaria y fiscal. Las decisiones de los bancos centrales y gobiernos, como los cambios de tasas de interés o el gasto público, pueden tener un cambio muy significativo de lo que pasa en el mercado, ya que esto puede hacer que haya mucho dinero fluyendo en la economía o todo lo contrario, que no haya nadie moviendo dinero en la economía porque no hay poder adquisitivo. En este caso, apostaremos más a favor del mercado cuando más bajos sean los tipos de interés. ¿Por qué? Porque es más barato solicitar dinero. O sea, las empresas van a poder solicitar dinero en préstamo para poder operar de una forma mucho más económica y nosotros como consumidores vamos a poder gastar dinero de una manera más económica teniendo una tasa de interés más baja. Entonces, cuando las tasas tienden a bajar, los mercados tienden a subir. ¿Por qué? Porque hay más movimiento de dinero. Segundo, está la inflación. La tasa de inflación afecta el poder adquisitivo y a las decisiones de la empresa. Además de inflación, también influyen las decisiones de los bancos centrales. Así que si hay inflación,
hay que tener cuidado con nuestras inversiones. Siempre existe un nivel de inflación saludable que debemos seguir, pero pues en países como Latinoamérica se están un poco descontrolados. Por tercero, los indicadores económicos. Es decir, datos como el PIB, el desempleo y las cifras de comercio exterior ofrecen una visión de la salud de la economía general de un país o de una región que puede afectar a la empresa en la que estamos invirtiendo. O sea, tenemos que estar pendientes también de cómo está funcionando el sector en el que vamos a invertir y el país donde se encuentra esa empresa. Y por último, tenemos los eventos geopolíticos. En este caso, pues conflictos, elecciones, tratados internacionales. Esto puede crear incertidumbre o estabilidad en los mercados. Cuanta más incertidumbre haya, más los mercados se van a resistir a subir. ¿Por qué? Por el pánico. Pero bueno, ¿cuál de todos estos análisis es mejor? ¿Por qué conformarnos con un solo tipo de análisis si podemos aplicar estos tres al mismo tiempo? Al fin y al cabo, los buenos cocineros combinan diferentes sabores para cocinar sus platos. Hagamos un ejemplo. Para eso, empecemos con el análisis fundamental, identificando primero empresas con buenos negocios, buenos modelos de negocios, finanzas saludables y una gestión competente. Bien, siguiendo la analogía del chef que está intentando cocinar su mejor plato, el análisis fundamental sería lo mismo que elegir los ingredientes de la más alta calidad para nuestra receta de inversión, por así decirlo. Una vez que tenemos nuestras empresas elegidas, utilizamos el análisis técnico para determinar el mejor momento para comprar o vender nuestras acciones. Esto vendría a ser como cocinar nuestros ingredientes en el momento justo y a la temperatura perfecta, es como un tipo de analogía. Y por último, vamos a incorporar el análisis macroeconómico. Esto para entender cómo los eventos y tendencias globales podrían afectar a nuestras inversiones a lo largo del tiempo. Ya sabiendo esto, tendríamos, o sea, sabiendo esto, sabríamos, para valga la redundancia, cuándo tiene sentido incrementar nuestra posición o cuándo podríamos vender algunas de nuestras acciones y tomar beneficios. Bueno, hagamos un... Vamos a hacer un ejemplo de análisis fundamental. Me disculpo, tengo la garganta un poquito... Vamos a entrar a Yahoo Finance. Confirma si... Confirma si pueden ver Yahoo Finance que les estoy transmitiendo. Sí. Listo. Bueno, vamos a entrar a Yahoo Finance. En Yahoo Finance ustedes encuentran toda la información que pueden buscar para cualquier activo financiero. Todo lo que se requiere, aquí está su información. Aquí entonces les voy a mostrar qué es la información que deben encontrar y cómo se debe interpretar. Vamos a hacer un ejemplo con Microsoft. Bueno, aquí tenemos métricas que hablan exclusivamente del precio de la acción. Primero, ese es el valor de la acción a día de hoy. En este preciso momento, la acción de Microsoft cuesta $413,29. Y al día de hoy ha tenido un crecimiento del 0.22%. Punto. Aquí está muy sencillo. Si bajamos aquí, tendremos métricas que también hablan solo del precio, al lado izquierdo. Digamos, podemos ver que aquí podemos ver el precio de apertura, la oferta y la demanda que tuvo la acción, los rangos diarios, los rangos de 52 semanas. Eso nos puede indicar acá el rango de 52 semanas, el precio mínimo que ha tenido en 52 semanas y el precio máximo que ha tenido. El volumen que ha tenido, o sea, el total de acciones que se han comprado el día de hoy. Pues bueno, esto es ya un poquito más sencillo. El precio al que abrió el día de hoy, el precio que cerró el día de ayer y hasta ahí. Bueno, vamos a continuar aquí con el lado derecho, que es lo que nos interesa un poquito más. Aquí tenemos la capitalización bursátil, que es lo que ya vimos anteriormente, que es
el valor de la cotización de la empresa por el total de acciones que hay en circulación. En este caso, la capitalización bursátil de Microsoft es de 3,72 trillones de dólares. O sea, es una empresa, es una mega cap. Es una empresa que tiene más de 2 billones de dólares, de hecho tiene trillones. Es de las empresas mucho más grandes. Bueno, lo siguiente de acá es el indicador beta. Ese es un índice no de Yahoo Finance, ya es más de tema financiero, pero más que todo siempre lo presenta Yahoo Finance, por eso les quiero que utilicemos este. Este mide el nivel de volatilidad de una empresa. ¿Cómo así? O sea, qué tan volátil va a ser esta empresa según sus estadísticas. Siendo 1 el promedio, si está por debajo de 1 es poco volátil. Si está encima de 1 significa que la volátil es alta. Digamos aquí podemos ver que es de 0,90, entonces es un poco menos volátil de lo que se podía esperar a comparación de los que es las empresas de tecnología. Si es menor a 1 es menos volátil, si es 1 está en su punto fijo y si es mayor a 1 está siendo muy volátil. ¿Hay alguna duda con eso? ¿Con el beta? No sé si me llegué a explicar bien cómo funciona el beta, que es muy importante que ¿Lo sepamos. podrías repetir, por favor? Ok, el beta, este número de acá, beta hace relación, es como un tipo de indicador para saber qué tan volátil es. Entonces, si está en 1, está sano, o sea, está justo, no es tan volátil. O sea, tiende a ser muy conservador, tiende a mantener el precio. Si es mayor a 1, es muy volátil, o sea que su precio fluctúa mucho. O sea, puede subir mucho, puede bajar mucho, crecer así, tener movimientos bruscos en su día. Si es menor a 1, es que la acción no es tan volátil, o sea, no tiene movimientos menos bruscos. Perfecto, gracias. Listo. Bueno, el siguiente indicador que tenemos es el P/E ratio. Ese indicador es de los más importantes, ya que nos dice si la empresa está cara o está barata, dependiendo a las utilidades que genera. Vamos a entrar a más detalle con este métrico un poquito más adelante. Continuamos aquí con el EPS o utilidad por acción en los últimos 12 años. Esto representa el beneficio que le corresponde a cada una de las acciones anualmente. Dame un segundo, acepto a Luis. Bueno, como venía diciendo, el EPS es el porcentaje que está pagando la acción en dividendos con respecto al precio de su acción. O sea, está pagando un 12,40 anual por el precio de la acción. O sea, tú estás esperando que Microsoft te llegue a pagar el 12,40% de lo que cuesta la acción anualmente en dividendos. Bueno, esto se calcula dividiendo la utilidad neta anual entre el número total de las acciones y las proyecciones de los dividendos. Esto es más que todo el cálculo financiero que se realiza, pero pues ya Yahoo Finance realiza los cálculos bien. Eso es lo importante, buscar una plataforma que realice bien los cálculos porque a veces están mal, literalmente, y lo suben así y eso ya es desinformación para las personas. En Yahoo Finance siempre van a encontrar información verídica, recuerden eso. Bueno, lo siguiente que vamos a analizar son las estadísticas que se encuentran aquí a la parte izquierda. Nos vamos a estadísticas. Aquí tenemos la capitalización bursátil. Dame un segundo. Esa es la capitalización bursátil que tenemos hasta este momento. Como ya les dije, 3,07 trillones de dólares, que es lo que está costando Microsoft en este momento. Lo siguiente que vemos aquí es el Enterprise Value o el valor de la empresa. Aquí simplemente lo que se hace para calcular este valor es la capitalización. Pues a esta capitalización lo que se le hace es sumarse todas las deudas que tiene la empresa y se le resta el efectivo. Esto es para
saber cuánto cuesta en realidad la empresa descontando sus deudas. Pues en ese ejemplo, Microsoft tiene un valor de 3,06 trillones de dólares contra los 3,07 trillones que tiene de capitalización actual. Eso quiere decir que Microsoft no tiene mucha deuda y tiene bastante dinero en efectivo, lo cual es algo bueno. ¿Qué es lo que buscamos aquí? En pocas palabras, es que este enterprise value sea menor al valor que tiene. ¿Por qué? Porque representa que la empresa tiene mucho más dinero de lo que debe y que maneja buen efectivo. Eso es muy importante que tenemos que tener en cuenta. Continuamos con el Trailing PE Ratio, el cual esa muestra la relación de precio-utilidad de los últimos 12 meses. Eso se puede obtener dividiendo el precio de la acción entre las ganancias o las utilidades por acción que se obtuvo en los últimos 12 meses. Menos mal aquí ya también lo tenemos calculado porque no es tan sencillo de calcular, pero pues aquí ya está obtenido. Aquí Microsoft tiene un PE ratio de 33,30. Esta métrica nos sirve para entender de manera rápida qué tan cara o qué tan barata es una acción con respecto a las utilidades netas que ha tenido la empresa. Eso ya se puede comparar con el PE ratio de otra empresa que sea su competencia, eso es importante. El PE ratio del índice o pues de algún sector. Aquí ahora vamos a compararlos con el S&P 500. Ingresamos a esta página. Yo les voy a dejar los links de toda esta página en el Google Meet, en los Meets, para que puedan tener acceso a esta información. Aquí lo que estamos viendo es el PE ratio del S&P 500. ¿Qué es el PE ratio? En otras palabras, es cuánto a mí me cuesta como inversionista, qué tanto tengo que invertir para ganar $1. Entonces, si estamos mirando el de Microsoft, aquí dice que yo tengo que invertir $33,3 para ganar $1 invirtiendo en Microsoft. Si lo comparamos con el S&P 500, aquí me dice que el PE ratio es de 30,31. O sea, es más barato invertir en el S&P 500. Sin embargo, tengamos en cuenta el crecimiento de la empresa que es Microsoft, todos los servicios que ofrece y pues es una empresa que maneja un flujo de caja muy grande. Entonces, pues, no es... Esteban, perdón, Cuéntame. pregunta. Pero si yo reviso lo que pasó el año pasado, las cifras que tú me estás dando, ¿no está desmejorando? ¿O lo estoy entendiendo mal? Ok. O sea, estás viendo que aquí está, como el 2024 es mayor y cada vez es mayor, ¿cierto? Correcto. Epa, es mucho mejor que vaya disminuyendo. ¿Por qué? Porque me va a costar mucho menos ganarme $1 invirtiendo. Digamos, en el 2024, para ganarme $1 tenía que invertir 34,81. Hoy en día tengo que invertir solo 33,3, o sea, está bien. O sea, la empresa Pero está... sí, perdón, pero si lo comparo con el market cap, que también era superior y iba disminuyendo, y si veo el enterprise value, pues veo que también, o sea, no, o sea, lo estoy entendiendo mal, no implica que va disminuyendo o algo así, o va perdiendo o algo. No, eso no importa tanto ahorita. Digamos, como empresas como estas, que ya manejan trillones, ya son empresas que son muy consolidadas. En lo Ok, que sí te recomiendo es estarlo revisando un poco más. Si la empresa tiene un market cap mucho menor a $2 billones, ahí sí hay que tener mucho cuidado revisando esto. vale, Lo vale. ideal es que esté creciendo, prácticamente, siempre. Lo ideal es que esté creciendo, pero si no es que está creciendo, puede ser muchos factores. O que la empresa le esté yendo muy mal, o que la empresa tuvo que revender para reinvertir en sus activos, o tuvo que pagar deudas, o tuvo que hacer algún otro tipo de cosa. Inclusive hasta pagar demandas podría ser. Entonces, pues, la verdad podrían ser muchos factores. El tener solo una respuesta así específica para qué es mera especulación. Porque es que aquí todo es mera especulación. Literal, todo es Vale, como vale, gracias. una apuesta, pero con mucha información. Eso es lo que se trata de invertir. Tener mucha información para que deje de ser una apuesta y ya sea una inversión.
Esteban, yo tenía otra pregunta. Si el market cap y el enterprise value llegan a ser iguales, ¿qué significa? Que no tiene deudas. Ok. O sea, todo el dinero que tienes como efectivo. Sí, y que no tiene deudas, que tiene buen dinero, que no tiene nada en efectivo y que no tiene deudas. Pues podría hacer muchas cosas. Podría Ok, ser una de las listo. dos, toca revisarlo. Porque es que si se Gracias. elimina una, puede ser una o la otra, por eso hay que revisarlo. Gracias. Bueno, vamos a continuar con el Forward PE Ratio. ¿Qué es el Forward? Forward es un pronóstico. Esta medida es lo mismo, la relación precio-beneficio, pero a futuro por analistas. O sea, este valor de acá es calculado por analistas. No hay que dejarse llevar tanto por los análisis porque si pueden ver, se analizó para finalizando el 2024 uno de 32 y terminó con 34. Alcanzó con 33.3, pero pues bueno, siempre es bueno tener en cuenta qué es lo que dicen los expertos, aunque casi nunca tienen la razón. Bueno, aquí podemos bajar al PEG ratio de 5 años. Este métrico es la relación que tiene el precio de la acción con su crecimiento a lo largo de 5 años. Básicamente, si este valor es menor a 1, se considera que la acción es muy barata. Si la acción es igual a 1, está en un precio justo y si es mayor, está un poco sobrevalorada. Aquí podemos ver que es 2,19. O sea, está muy sobrevalorada por el ratio, pero tengamos en cuenta que esto es una empresa de, de tecnología. O sea que tiene un crecimiento fuerte. Eso es una empresa de tipo growth. Entonces, pues para empresas más conservadoras vamos a tener más en cuenta este indicador, pero como esta es una empresa de tecnología que representa un riesgo mucho más alto, pero también un potencial de crecimiento mucho más alto, entonces por eso es que muestra esta sobrevaloración. Ya más adelante lo vamos a entender un poquito más. Voy a retomar un poquito más este punto. Bueno, continuamos con Price Sales. Este siguiente métrico es la relación precio-ventas y esto se calcula dividiendo el precio de la acción entre las ventas que tuvo la empresa. Sencillo. Si el resultado es menor a 1, entonces el precio se considera bueno, ya que estaríamos pagando menos por la acción que las ventas que tiene la empresa. Aquí tenemos un valor mayor a 11, lo cual es bastante elevado. De igual manera, este métrico hay que compararlo con empresas de su competencia o con otras empresas similares. Estas empresas como Microsoft, como Meta, tienen un porcentaje price sales de esta manera. Pero por lo que les digo, son empresas de tipo growth. Lo que les interesa es crecer más que generar beneficios. Igual si crecen, generan beneficios para sus inversionistas por la capitalización bursátil que van adquiriendo. Por eso es que hay que conocer el perfil de riesgo para que ustedes aprendan a escoger qué activos se van a adecuar a su portafolio y según a sus necesidades. Bueno, continuamos con el Price Book. La siguiente es la relación precio con libros del trimestre más reciente. En este caso es de 10,15. Este métrico se calcula dividiendo el precio de la acción entre el capital contable de la empresa. Esto ya teniendo en cuenta más los estados financieros. Igual, si este valor es menor a 1, está considerado bueno. Eso quiere decir que se está pagando mucho menos por la acción con respecto a su capital contable. Está teniendo en cuenta sus finanzas. Por lo que podemos ver que la acción de Microsoft está 10 veces arriba con respecto a su valor en libros. Pero por lo que les digo, es una empresa de tipo growth. Lo que interesa es su potencial de crecimiento, más no lo que es ahorita. Ah, bueno, ¿qué más nos interesa mirar? Aquí abajo, en Profitability, vamos a mirar el Profit Margin, o sea, el margen de ganancias. Aquí podemos ver que esto es cuánto dinero gana esta empresa por cada dólar que se invierte. O sea, cada 100 dólares que invierte Microsoft, ellos están ganando 35,6 dólares. Esto lo que está representando es que la empresa está siendo muy eficiente.
¿Qué queremos buscar acá? Que tengan por lo menos un 20% para arriba. Lo ideal es que tenga de un 30 para arriba para que mantenga la eficiencia contable. Este está en 35,61, está siendo muy rentable esta empresa. Ahora quiero que bajemos aquí en el balance sheet. Ese es otro punto que les quiero mostrar, que es el balance. Aquí podemos ver que tienen 78,43 mil millones de dólares o billones en efectivo y que tienen 96,84 billones en deudas. O sea que no pueden pagar toda su deuda únicamente con efectivo y esto es grave. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Aquí ya donde vemos lo que va a representar ¿te acuerdas lo que te dije de las deudas? Para saber cuál es la respuesta a tu pregunta. Aquí podemos ver en el balance sheet que Microsoft tiene una deuda mucho más grande del dinero que posee. Esto es algo que hay que tener muy en cuenta. Porque si Microsoft tiene que llegar a pagar esas deudas ya, no va a poder. Y si tiene que pagarlas ya, va a tener que vender acciones, va a tener que reducir costos operativos, lo que sea, para poder pagarlo y va a devaluar el valor de la empresa. Entonces hay que tener mucho en cuenta qué tanto están debiendo esta empresa. Bueno, ahora nos vamos a pasar a la parte de análisis. Acá. ¿Dónde está? Sales Growth Year. Aquí. En Revenue Statement, aquí podemos ver el Sales Growth, que es lo que se está esperando para el crecimiento de la empresa en sus ventas. En este y pues en el próximo año, si pueden ver aquí están las proyecciones. Para este año se espera un crecimiento del 13,16, mientras que se espera un crecimiento teniendo en cuenta todos los análisis econométricos, que sus ventas van a aumentar a un 13,96% más. Esto es importante mencionarlo, puesto que pues no es que vaya a suceder tal cual, pero es la proyección que se tiene según su historial. O sea, se espera que vaya a tener crecimiento. ¿Por qué? Porque ha tenido crecimiento. Si podemos ver cómo ha estado creciendo, de 10,67, 12,29. Este año se espera que tenga un crecimiento mayor a 13,16, para el siguiente llegar a 1,96. Lo que estamos buscando es que sea mayor, o sea, que tenga un potencial de crecimiento. Nada más. Bueno, aquí ya vamos a volver a las diapositivas. Bueno, esto es más que todo los datos que yo tengo en cuenta al revisar al revisar cualquier activo, buscando en Yahoo Finance. Es como un análisis fundamental rápido para ver en qué estado está esta empresa, si está barata, si es un posible prospecto para estudiar más a fondo y demás. Siempre es importante, más que mirar estos números, primero es entender cómo funciona la empresa. Es muy importante investigarla. Para eso nos podemos meter a las mismas páginas web de las empresas. Siempre busquen el nombre de la empresa y pongan Investor. Así van a encontrar todos los datos que la empresa da a sus inversionistas o futuros inversionistas. Ahí ellos dan los PDFs con los reportes, con todo lo que pasó en el último trimestre, en el último año. Eso lo consiguen como el documento 10K, que es el del último año, y 10Q, que es el trimestral. Ahí pueden leer todos sus datos. Y pues lo que es importante ahí es que ahí explican a detalle. Hay un formato específico que tienen todas las empresas para explicar cómo funciona su sector, su modelo de negocio y todo. Entonces eso está estandarizado, solo es como entrar a leer cómo funciona exactamente y ya. Hay que educarse bien. Bueno, vamos a empezar hablando sobre las estrategias de inversión. La manera más natural de entender una inversión cuando alguien comienza a introducirse a este mundo es pensar que lo que hay que comprar es algo muy barato hoy para vender mucho más caro en el futuro y así obtener una rentabilidad por la diferencia del precio, ¿no? Esto es en una inversión tipo value, o sea, de valor, es esto lo que se está buscando precisamente.
identificar aquellas empresas que tienen un valor intrínseco hoy, pero que no está reconocida por el mercado. O sea, que la empresa está muy bien, o sea, tiene un buen producto, tiene un buen modelo de negocio, tiene todo para ser una gran empresa, pero el mercado aún no lo reconoce como una gran empresa, por lo tanto no hay inversionistas comprando, o sea, está barata. Es un muy buen proyecto. Eso es lo que se está buscando con una estrategia tipo value. Encontrar literalmente diamantes en bruto, prácticamente. Es decir que, o sea, más que todo, son empresas que están devaluadas, pero muestran señales de tener un valor oculto en sus balances y en sus cuentas de resultados. Esto y como a modo de resumen, lo que se busca es comprar algo que está muy barato hoy para venderlo caro en el futuro, valga la redundancia. Estamos buscando comprar algo muy barato que adquiera valor en el futuro, pero con fundamentos. Y para eso está el análisis fundamental. Bueno, por todo lo contrario, existe un estilo de inversión por crecimiento. Lo que busca es identificar aquellas empresas que son fuertes y además presentan síntomas de seguir siendo todavía mucho más fuertes con el crecimiento. Por lo que, aunque el precio de su acción pueda resultar costoso, lo más probable es que en un futuro siga estando mucho más costoso todavía. Por tanto, se trata de comprar a un precio elevado y vender a un precio mucho más elevado aún, como por ejemplo Microsoft o Tesla, que son empresas que no están buscando beneficios como tal, sino solo un crecimiento muy rápido. Bueno, en esta última técnica, en lugar de mirar los balances, lo que se busca en estas empresas es que muestren un crecimiento constante e incluso con aceleración en cuanto a sus ingresos y ventas. Esto refiriéndonos a los últimos años. Lo que nos interesa es que los últimos años esté con este crecimiento. Por lo menos 5 años. Estar analizando que estén en crecimiento. Eso es súper importante, ya que si una empresa está demostrando que si tiene esa capacidad de crecimiento tan brutal, inspira mucha confianza en los inversores y pues no van a dudar en querer participar, pues es su fiesta de beneficios futuros, por así decirlo. Bueno, independientemente del tipo de inversor que seamos, seguramente vamos a basar nuestros estilos en algunos factores u otros. Hay ciertos ratios o indicadores que podemos ayudarnos para tomar decisiones y valorar cualquier tipo de inversión. Hay un ratio muy popular que se llama PER. Esto indica una relación directa entre el precio de una acción y su beneficio. Digamos que muestra el número de veces que el beneficio está comprendido en el precio de una acción. O sea, es la relación directa de lo que se va a obtener con lo que vale. Sencillo. Eso se calcula dividiendo el precio sobre el beneficio. Ya más adelante, cuando en la siguiente clase que vemos el análisis fundamental más a detalle, vamos a tenerlo un poco más en cuenta. Pero bueno, en otras palabras, si el PER es alto, se puede entender que los inversores están pagando mucho más caro por dicha acción. O sea, que puede estar sobrevalorada. Al contrario, pasa lo mismo. Si es un PER bajo, se puede entender que la acción está infravalorada, por lo tanto está barata. Esto se puede presentar como una oportunidad de inversión. Bueno, bajo un escenario de inversión de tipo value, este ratio es muy fundamental. Pues si vamos a hacer tipo de inversiones que se basen en el valor de la empresa, en su valor intrínseco y su potencial de crecimiento, es muy sencillo, muy fundamental que tengamos en cuenta el PER. Por lo general, las empresas seleccionadas disponen de un PER muy elevado, entonces hay que buscar un PER mucho más bajo. Así es como un factor que influye en la toma de decisiones de Warren Buffett en su fondo de inversión, uno de los mejores inversionistas del mundo. Bueno, ¿te acuerdas que te comenté que en este tipo de inversión Esteban, perdón, Cuéntame. perdón, te interrumpo. No sé si vas a profundizar más en esto, en lo del PER, pero en ese orden de ideas, debo hacer un análisis más detallado, más profundo de lo que yo quiero a la hora de invertir, porque si es barato, me serviría, digamos, a futuro, y si es caro, pues no sería interesante, o cuál es el PER ideal o correcto para uno
digamos, por lo menos mirar y decir, voy a investigar y por aquí puede ser el camino. Ok, sí, eso va a depender mucho del tipo de empresa, pero eso sí lo vamos a tener en cuenta más a detalle en la siguiente clase. En la siguiente clase ya vamos a hacer un análisis fundamental más a profundidad para que entiendan cómo funciona. Más que todo, ahorita les estoy... Es un tipo de introducción a los términos que vamos a utilizar más adelante, porque no quiero agobiarlos así de totazo con tantos términos y pues ya práctica. Entonces, primero quiero que nos familiaricemos con esto, cómo funcionan los tipos de estrategias, y ya empezamos a desmenuzarlo con la siguiente clase. Vale, vale, gracias. Bueno, para... Bueno, en el Grow Investing, como les comenté, aquí se suele comprar caro para vender más caro todavía, ¿no? Por eso es que este ratio del PER, para los inversores que siguen esta estrategia, no ofrece ningún tipo de información. ¿Por qué? Porque siempre van a tener un PER muy elevado. Entonces, pues analizar el PER si voy a buscar empresas de tipo crecimiento, pues no vale mucho la pena que yo lo esté leyendo. Bueno, otro factor que hay que tener en cuenta es que las empresas seleccionadas mediante el estilo value deben esperar a que el mercado les reconozca su valor escondido. Y existe la posibilidad de que nunca llegue a pasar eso. Por lo general, tarda bastante en reevaluarse sus acciones, pero son las acciones que son mucho más seguras. ¿Por qué? Porque tienen un valor intrínseco en lo que soportar ese precio. En otras palabras. Bueno, eso se supone que pues dicho valor que está escondido y que algún día el mercado hará constancia de dicho valor. Pero ¿y si no es así? ¿Y si mientras esperamos que los inversionistas institucionales se den cuenta de su potencial, sucede algún tipo de imprevisto? No sé, pues se me puede ocurrir como por ejemplo que en su industria entre en crisis, que cometan algún fraude o irregularidad, que pierdan su prestigio, que cambien su modelo de negocio, que hagan cambios estructurales en la cúpula directiva o que dejen ser eficientes. Esto es largo, etcétera. Entonces hay que estar buscando empresas que tengan ese potencial de crecimiento, pero a la vez que tengan esa confiabilidad y sobre todo haber estado informado antes si este sector va a tener crecimiento. Bueno, sin embargo, las empresas seleccionadas mediante el estilo de crecimiento tienen unos productos o servicios de muy buena calidad y pues eso es lo que genera muchas ventas e ingresos. Se está demostrando que son muy buenas hoy en día sin esperar nada de lo que pueda pasar en el futuro. El mercado solo les está reconociendo lo que están haciendo bien en este momento. Un ejemplo de estas puede ser como, no sé, Apple o Samsung con sus smartphones. Son empresas que venden productos de muy alta calidad que lo que les interesa es crecer. Si dejan de producir esos celulares, van a dejar de vender. O sea, están dependiendo de su servicio como tal, más que de su valor como empresa. Bueno, por tanto, digamos que las principales diferencias entre ambos sistemas se resumen de la siguiente manera. En un sistema de tipo value, las compañías están devaluadas, pero muestran señales de crecimiento en sus estados financieros, en sus cuentas de resultados y balances. En un sistema por crecimiento, las empresas aceleran sus ventas y beneficios alrededor de más de un 25 año tras año. Lo que buscan es un crecimiento constante y abrupto. En un sistema de tipo value, buscamos empresas con un PER lo más bajo posible, mientras que en un sistema de crecimiento el PER por lo general es alto, por lo que no nos aporta ningún tipo de información. En un sistema de tipo value, hay que esperar a que el mercado reconozca el valor real de la compañía. Mientras que una empresa en crecimiento que tiene un producto o un servicio de muy buena calidad, se está demostrando a tiempo real su valía y potencial. O sea, son empresas que se la tienen que estar jugando con todo el tiempo innovando para mantener a sus inversionistas contentos. Bueno, teniendo en cuenta este punto de partida, quiero ir un poco más allá. Vamos a hablar sobre cuáles son las principales directrices en una inversión más tradicional. Seguramente en nuestras mentes dicta que lo más interesante sería comprar barato para vender caro, obviamente. Pero cuando está bajando
Pero cuando el precio de una acción está bajando, no quiere decir que ya vaya a subir, puede que siga bajando. Hay que tener en cuenta muy bien eso. Algo que hemos comprado bien hay que mantenerlo en el tiempo y así en el largo plazo pues va a valer mucho más. Pero también hay muchos inversores tradicionales que piensan que pues simplemente haciendo un buen análisis fundamental es suficiente. Y pues ya lo vimos, obviamente, eso es analizar la actividad financiera y su negocio. Y pues esto puede ser suficiente sin tener en cuenta el análisis técnico. Sin embargo, ya les comenté que teniendo en cuenta el análisis técnico podemos ser un poquito más precisos en nuestras entradas, analizando cómo es el comportamiento de su acción. Bueno, pero ¿no sería un poco más inteligente invertir enfocándonos en un sistema con todas estas directrices? Bueno, va a ser un poquito más explícito. Comprar alto para vender más alto aún es difícil de entender para muchos. Pero pues está demostrado que lo que es bueno y lo sigue siendo de forma consistente, el mercado no va a dudar en reconocerlo. No sé si me hago entender. O sea, entre mejor sea el producto, no importa qué tan cara sea la empresa, el mercado va a seguir reconociendo su valor como empresa. ¿Por qué? Porque lo está haciendo en tiempo real. Bueno, retomemos el ejemplo que teníamos con los productos de Apple o los smartphones de alta calidad de Samsung. Hemos visto los precios de estos productos, creo que la gente sí los paga, o sea, son productos que cuestan mucho más de lo que ofrece otro producto que hace exactamente lo mismo, pero que no tiene la marca y la gente los paga. ¿No parece como un poco más interesante también la idea de comprar algo que está subiendo en lugar de algo que más bien no para de bajar? ¿Qué, ¿Qué te dice a ti algo que está bajando y que, o sea, quién te dice a ti que algo que está bajando no va a seguir bajando aún más? Eso es algo que hay que tener en cuenta, que uno no puede predecir el futuro. Por eso es que yo tengo en cuenta también mucho el análisis técnico, para encontrar cuál va a ser ese punto en el que va a haber un cambio en la tendencia en esa acción o en ese activo en general. Aquí hay que ser muy analítico y no dejarse llevar de las emociones. Hay que actuar en consecuencia de lo que dice el mercado. Esa es la única manera en la que podemos ganar dinero en bolsa. Todo lo que vayamos a aprender acá es el 20%. O sea, todos los temas que aprendan a evaluar empresas, a gestionar su portafolio, todo, es el 20% del 100% de lo que es ganar dinero. El 80% es su psicología. Más adelante, en esta misma clase, vamos a hablar sobre los sesgos psicológicos que nos afectan a la hora de invertir, para que los tengamos en cuenta y podamos hacer un poco más de autoconocimiento y de introspección antes de empezar en esto. Eso a mí me hubiera encantado que me hubieran hablado sobre esto justo cuando empecé y no cuando ya estaba muriéndome de estrés. Pero bueno, cuando en el mercado hay que ser frío y muy calculador. De otro modo, disculpen, tomo un poquito de agua. Bueno, otro punto que no debe faltar en cualquier sistema de inversión es complementar con la información que nos dan los gráficos, como dije anteriormente. Como comentado, en un análisis fundamental tradicional no se tiende mucho en cuenta el aspecto técnico, pero es muy importante. ¿Por qué? Por el timing. Esto es comprar y vender en los momentos clave. Sin un análisis técnico podríamos perdernos de estas oportunidades o pues reduciríamos un poco la rentabilidad que podríamos obtener. Esto nos va a ayudar a entrar en un momento justo y adecuado con un poquito más de justificación. Bueno, ¿alguna vez has tomado decisiones de inversión impulsado por el miedo o la euforia o inclusive la falta de información? Si es así, pues eso le ha pasado a todo el mundo. La psicología en las inversiones es mucho más poderosa de lo que nos imaginamos. Esto puede sabotear nuestros rendimientos sin que nos demos cuenta. La buena noticia es que podemos aprender a controlar esos impulsos y tomar decisiones mucho más racionales.
Ahora vamos a explorar los sesgos emocionales y cognitivos que influyen en las inversiones y cómo podemos cambiarlos para lograr mejores resultados. Bueno, empezamos con las finanzas conductuales o behavioral finance. Cuando escuchamos sobre finanzas, solemos pensar en números, fórmulas y estrategias. Pero las finanzas conductuales nos muestran otro lado, el lado humano y pues la parte psicológica de las inversiones. ¿Por qué? Porque en el mundo real las decisiones financieras de las personas a menudo no son tan lógicas como podamos llegar a imaginar. Los economistas tradicionales pensaban que las personas eran perfectamente racionales y pues que siempre tomaban decisiones más beneficiosas para sus finanzas y pues para sus vidas. Pero las finanzas conductuales dicen todo lo contrario. Sostienen que no siempre somos racionales y que nuestras decisiones están llenas de sesgos emocionales y limitaciones cognitivas. Las finanzas conductuales se basan en algunos puntos claves, como la psicología que influye fuertemente en nuestras decisiones, la realidad de que no siempre somos racionales al tomar nuestras decisiones de inversión, que cada inversor tiene una actitud o una adversión diferente al riesgo. Algunos lo evitan, otros lo buscan, otros son neutrales. Además, que los mercados no siempre son eficientes. Según esta teoría de que los mercados no son eficientes, existen supuestos que explican cómo los inversores perciben sus decisiones. Se enfocan más en las ganancias o en las pérdidas que en su riqueza total. Hay que tener muy en cuenta eso. Hay que fijarnos más en la riqueza total más que en las ganancias o pérdidas. La forma en la que se interpretan las ganancias o las pérdidas depende del punto de referencia. No se consideran ganancias o pérdidas como reales hasta que se hacen efectivas. Eso es muy tener en cuenta. Hasta que no son efectivas las ganancias o pérdidas, no son reales. Y finalmente, la percepción subjetiva, pues esto lo que va a hacer es cambiar la forma en cuanto vemos las probabilidades objetivas. Esto va a provocar un fenómeno que es muy curioso, que es cuando los inversores están ganando, tienden a evitar el riesgo y vender rápido para asegurar ganancias. Pero cuando están perdiendo, hacen lo contrario. Prefieren mantener sus posiciones y aceptar el riesgo esperando que las cosas mejoren, en vez de, en vez de tomar las riendas y aceptar que uno como inversionista se equivocó y tomar una decisión de gestionar el riesgo y dejar de arriesgar en vez de especular que puede ir mejorando. Bueno, en las finanzas tradicionales se suelen asumir que pues todos preferimos tener seguridad y pues evitar el riesgo, ¿no? Pero las finanzas conductuales nos muestran algo un poco mucho más complejo. No todos los inversores piensan igual sobre el riesgo, algunos lo evitan, otros lo abrazan y otros los ven como neutralidad, como dije anteriormente. Vamos a ver estos tres perfiles de riesgo. Primero, adverso al riesgo. Esa es la persona que siente una intensidad, que siente con mucha más intensidad una pérdida o una ganancia equivalente. En otras palabras, si pierdes $100, el dolor es mucho más fuerte que el placer que sentiría ganando esa misma cantidad. O sea, no llega a tener más conflicto aún. Neutral al riesgo es esta persona que tanto una pérdida como una ganancia le van a generar sentimientos equilibrados, o sea, va a ser muy neutral. Y propenso al riesgo, este perfil se motiva más con una ganancia que con una pérdida equivalente. Enfrentarse a riesgos pues no le incomoda mucho, porque le entusiasma más la idea de las ganancias que puede llegar a tener. Pero pues lo interesante es que no siempre somos solo un tipo de inversor. Nuestro comportamiento puede cambiar según la situación. El gran inversor Benjamin Graham decía que el mayor enemigo del inversor probablemente sea él mismo, y tenía razón. En las decisiones financieras muchas veces no es el mercado, ni las noticias, ni las tendencias. Somos nosotros mismos quienes nos ponemos en riesgo. El psicólogo y premio Nobel de Economía Daniel Kahneman nos ayudó a entender esto de una manera mucho mejor, de esta lucha interna. Según él, nuestra mente opera con dos sistemas cuando tomamos decisiones. El sistema 1 es el sistema rápido e intuitivo, que actúa casi automáticamente. Es el esclavo de las emociones e impulsos y se basa en nuestros instintos y pues que preconceptos. El segundo sistema es el lado racional,
Este sistema es más lento y más lógico. Toma en cuenta las probabilidades y el análisis antes de decidir. Cuando pensamos que en el comportamiento de los inversores nos encontramos con los sesgos, que son como trampas mentales, son esos atajos que nuestro cerebro usa para simplificar esas decisiones. Y aunque pues, puede parecer útil, a menudo nos llevan a conclusiones equivocadas. Bueno, uno de los mayores aportes que nos dio Kahneman junto a Amos Tversky fue la teoría de la perspectiva, de las perspectivas, perdón, que explica cómo tomamos decisiones bajo incertidumbre, alejándonos de lo que sería un análisis puramente lógico. A este tipo de decisiones se le llama heurísticos, teóricamente, y aunque pueden acelerar el proceso, también nos desvían del camino racional. Vamos a hablar sobre tipos de sesgos. Primero están los sesgos cognitivos. Estos son errores que provienen de cómo procesamos la información, como fallos en la estadística o en la memoria. Lo positivo es que con educación y buen asesoramiento estos sesgos se pueden corregir. Dos, están los sesgos emocionales. Estos son mucho más difíciles de controlar porque nacen de nuestros sentimientos y actitudes personales. Estos sesgos nos desvían hacia decisiones impulsivas y están arraigados más que todas nuestras intuiciones y emociones. Para mejorar nuestras decisiones de inversión es crucial entender algunos de los sesgos más comunes que nos pueden afectar. Y estos sesgos pues no son fallos momentáneos, sino patrones de pensamientos que distorsionan nuestra percepción. Bueno, vamos a empezar con el primer sesgo, que es el sesgo de confirmación. Aquí quiero que todos pongan atención y sean muy introspectivos. Voy a nombrarles varios sesgos y quiero que identifiquen con los cuales ustedes sienten que poseen. Así vamos a poder ya identificar problemas que nos vamos a evitar en un futuro a la hora de tomar decisiones invirtiendo. Entonces, aquí vamos a hacer una introspección muy personal y quiero que lo tengan muy en cuenta. Primero es el sesgo de confirmación. Esto es como un filtro mental. Buscamos información que respalde lo que ya creemos y descartamos la que no se ajusta a nuestra visión. Esto es muy común que pase. ¿Cómo nos va a afectar esto? Eso nos lleva a sentirnos excesivamente confiados en nuestras decisiones de inversión y no a concentrarnos demasiados en nuestro portafolio en una sola idea. O sea, estamos concentrarnos mucho en lo que creemos saber sobre una inversión y no sobre lo que queremos saber sobre nuestro portafolio. ¿Y cómo vamos a mitigar esto? Vamos a desafiar nuestras creencias. Hay que buscar información que contradiga mi perspectiva de inversión y vamos a evaluar qué tan válida es esa perspectiva. Bueno, el siguiente es la adversión a las pérdidas. Esa es la tendencia a preferir una ganancia modesta, pero segura, en lugar de arriesgarse o perder una oportunidad de ganar más. ¿Cómo nos afecta esto realmente? Esto nos puede llevar a mantener una acción que está perdiendo valor por miedo a vender y perder dinero. Eso es muy importante en la gestión del riesgo. Es que estás dispuesto a perder dinero para ganar mucho más dinero. Hay que entender muy bien esto y pensar más a largo plazo para tomar unas decisiones mucho más racionales. ¿Cómo vamos a mitigar esto? Vamos a realizar un análisis fundamental de las empresas y vamos a establecer un stop loss para proteger nuestras inversiones. ¿Qué es un stop loss? Es un punto que dice que si el precio baja hasta este precio, es lo que yo estoy dispuesto a soportar. ¿Para qué? Para proteger mi portafolio. Ejemplo, si yo quiero tener un stop loss que soporte un margen de seguridad del 10%, si yo compré mi acción a $400, un ejemplo, y el precio llega a bajar a 360, automáticamente se vende a 360 para evitar pérdidas, teniendo en cuenta el 10%. Así tenemos una psicología un poquito más estable, a saber que no estamos corriendo el riesgo de que se pueda caer todo y que ya perdamos todo. Eso se llama gestionar el riesgo y eso se llama stop loss, que es parar pérdidas. Bueno, vamos con el siguiente, que es el exceso de confianza. Ese sesgo ocurre cuando sobreestimamos nuestra habilidad por tomar decisiones.
Especialmente esto pasa cuando tenemos suerte al comienzo, que a todo inversionista nos ha pasado eso. Hemos tenido suerte, hemos tenido rentabilidades muy altas, hemos multiplicado el dinero y nos gana ese exceso de confianza. Yo personalmente me llegué a sentir el mejor trader del mundo, en que me iba a convertir en multimillonario muy rápido y demás, pero eso es el sesgo de exceso de confianza. ¿Cómo nos afecta más que todo? Nos hace subestimar el riesgo y creer que siempre vamos a ganar. ¿Por qué? Porque tenemos ese sesgo de que somos los mejores. ¿Y cómo vamos a mitigar esto? Muy fácil. Bueno, no fácil. Es sencillo, pero no fácil. Hay que mantenernos fiel a nuestro plan de inversión. No hay que dejarnos llevar por la arrogancia del éxito momentáneo. Es sencillo porque solo hay que seguir un plan, pero no es fácil porque no es fácil tener la disciplina y la constancia de hacerlo, seguir el plan sin importar nuestras emociones. Por eso les digo que el 20% es aprender cómo se hace y el 80% es aprender a controlarlos mientras lo hacemos. Eso es lo más complejo. Si alcanzas un dominio de tus emociones y de tu mente, ya tienes el 80%. Solo te falta el 20%, que es aprender cómo es que se invierte y ya, eso se puede aprender muy fácil. Lo difícil es ser constante y mantener una buena y fuerte psicología. Literal, ese es como, si existiera un secreto para la bolsa, es eso, la psicología. Bueno, continuamos con el anclaje. El anclaje sucede cuando nos aferramos a una referencia inicial, sin considerar nueva información que nos pueda llegar. ¿Esto cómo nos afecta? Podemos hacernos rígidos en nuestras metas y no adaptarnos a nuestras circunstancias si es que llegan a cambiar. ¿Cómo lo vamos a mitigar? Vamos a revisar periódicamente nuestra estrategia y vamos a ajustar nuestras expectativas según la nueva información disponible. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Según ya tenemos nuestro portafolio y nuestra tesis de inversión, constantemente vamos a estar revisando información actualizada y de todo tipo, sobre todo de fuentes confiables, para estar verificando la calidad de mi tesis de inversión. Esto se puede hacer cada 3 meses, cada 6 meses. Eso es más que todo la reevaluación del portafolio y el reequilibrio. Cada 3 meses se está revisando cómo ha estado funcionando tu portafolio, si está cumpliendo las expectativas, hay que realizar ciertos ajustes, si hay que equilibrar los pesos, o sea que digamos no estás siguiendo los porcentajes de cada activo que le vas a invertir. Un ejemplo, si vas a invertirle a Microsoft el 7% y en 3 meses vas a revisar y tienes el 10% de todo tu portafolio, lo que vas a hacer es reducir ese 10 a un 7%, que es lo que te dicta tu portafolio. Vamos a seguir nuestra estrategia al pie de la letra. Bueno, continuamos con el efecto de encuadre. Esta es la tendencia a tomar decisiones diferentes dependiendo a cómo se nos presente la información. ¿Cómo nos afecta este sesgo? Esto nos puede llevar a reaccionar de manera exagerada a ciertos números o a ciertas noticias. No hay que dejarnos llevar tanto del sensacionalismo ni cómo manejan las noticias estos proveedores de información. Hay que buscar buena información que sea muy neutral. No dejarse llevar de las personas que buscan crear FOMO en los mercados. Yo te recomiendo que estés buscando información o en Yahoo Finance, en Investing, Forex Factory. Son medios en los que vas a encontrar información segura y que te van a evitar también caer de una manera más sencilla en este sesgo del efecto de encuadre. Bueno, continuamos con la contabilidad mental. Este sesgo ocurre cuando tratamos de segmentar nuestros ingresos según su fuente, lo que puede hacernos tomar decisiones de inversión muy irracionales. ¿Eso cómo nos va a afectar? Ignoramos las correlaciones entre activos y no diversificamos adecuadamente. La correlación es un indicador que vamos a ver en otra clase, que es que a la hora de diversificar debemos tener en cuenta qué tan correlacionados están nuestros activos. ¿Cómo así? O sea, si yo invierto en Microsoft y en Tesla, son activos que son muy correlacionados. ¿Por qué? Porque son activos de tecnología, que los mueve el mismo índice del Nasdaq,
que dependen mucho del S&P 500. Entonces, si uno cae, lo más probable es que la otra caiga. Y para eso hay un número. Si la correlación es de 1, es que están a la par. Si Microsoft sube un punto, Tesla va a subir un punto. Si es al contrario, menos, es al contrario. Si Microsoft subió un punto, Tesla va a disminuir un punto. Hay que tener en cuenta esas correlaciones. Y que siempre la correlación sea más pequeña para tener una diversificación mucho más clara. Ya en la siguiente clase vamos a verlo de una manera más detallada, cómo es que funciona la correlación, cómo los vamos a comparar y para tomar decisiones mucho más informadas. Y bueno, ¿cómo vamos a mitigar este sesgo? Vamos a combinar todos los portafolios, todos los activos en un solo portafolio y vamos a evaluar su riesgo global. Eso ya lo vamos a ver más adelante, ya con el portafolio de cada uno. Ya vamos a tener dos clases que son individuales. En esas dos clases vamos a establecer el portafolio de cada uno y pues vamos a evaluar los riesgos, la correlación de cada uno, etc. Bueno, continuamos con el sesgo de disponibilidad. Este sesgo hace que sobreestimemos las probabilidades de los eventos. Sí, perdón. Hace que nos fijemos mucho en las probabilidades de los eventos basándonos en lo que nosotros recordamos más fácilmente. ¿Eso cómo nos está afectando? Pues creemos que el pasado reciente va a continuar, como cuando el mercado está subiendo y pensamos que pues, va a seguir subiendo, al contrario, que cae y que va a seguir cayendo. ¿Cómo vamos a mitigar esto? No hay que dejarnos llevar por lo último que sucedió. Siempre hay que considerar el contexto completo. Siempre, siempre. Siempre van a encontrar ineficiencias en el mercado, caídas fuertes, subidas abruptas, pero hay que tener en cuenta ese largo plazo. Bueno, continuamos con el sesgo de familiaridad. Ese sesgo es el impulso de invertir solo en lo que conocemos, sin explorar otras oportunidades. ¿Cómo nos afecta esto? Nos lleva a concentrar nuestras inversiones a un solo tipo de activo o sector. La importancia de educarse y de diversificar. Yo les dije, hay que educarse para antes de invertir. Esa es la tarea, ese es el paso a paso. Primero investigar cómo funciona la empresa, cómo funciona el sector, cómo funciona el modelo de negocio. Un ejemplo, Warren Buffett en sus escritos, cuando él era joven y compraba acciones, él iba siempre a las empresas. O sea, antes de tomar la decisión de comprar, iba a sus empresas, hablaba con los empleados, pasaba todo el día en las fábricas, viendo cómo ese es el proceso, aprendiendo cómo es que funciona realmente el modelo de negocio, para ahí sí tomar una inversión. Hoy en día no hay que hacer eso, hoy en día ya se puede encontrar la información mucho más fácil en internet, pero es importante siempre investigar y no dejarnos llevar por la familiaridad, sino ir adquiriendo más familiaridad con el tiempo. Bueno, ¿cómo lo mitigamos? Perdón, hay que diversificar y buscar nuevas oportunidades, hay que salir de nuestra zona de confort. Bueno, continuamos con el siguiente sesgo, que es el statu quo o el miedo al arrepentimiento. El statu quo nos puede llevar a evitar cambios, mientras que el miedo o el arrepentimiento nos hace paralizarnos por temor a que pues, nuestras decisiones salgan mal. ¿Cómo nos afecta esto? Nos puede hacer mantener un portafolio excesivamente conservador o no invertir en nuevas oportunidades. Y lo vamos a mitigar estableciendo objetivos claros. No hay que dejar que el miedo nos detenga de tener nuestra mejor situación financiera. Bueno, cuando tomamos decisiones de inversión, nuestros sesgos pueden ser nuestros peores enemigos. Sin embargo, pues no siempre es necesario corregirlos por completo. En algunos casos, solo basta con adaptar una nueva estrategia para manejarlos mucho mejor. Esos sesgos cognitivos son errores en el procesamiento de la información. Esos son más fáciles de corregir con educación y conciencia. La clave aquí más que todo es cuestionar nuestras suposiciones y evitar decisiones impulsivas. Los sesgos emocionales están más ligados a nuestras emociones y pues son mucho más difíciles de corregir. En lugar de luchar contra ellos, la mejor estrategia es adaptar nuestra manera de invertir. Decidir si adaptar o corregir un sesgo va a depender de dos factores. Primero, el nivel de riqueza. El inversor con mayor capital puede tolerar más errores, mientras que un inversor con menos recursos necesita ser mucho más cuidadoso.
Y segundo, por el tipo de sesgo. Los sesgos cognitivos son más fáciles de corregir, mientras que los emocionales requieren un enfoque más adaptativo que de corrección. Bueno, ahora para clasificar a los inversores según cómo gestionan su riesgo y sus emociones, tenemos una nueva perspectiva. Yo sé que les di la perspectiva de conservador, moderado y agresivo, ¿no? En la clase que vimos con piedra angular. Sin embargo, vamos a adentrarnos un poco más a desglosarlo en 4 perfiles de riesgo. Primero están los cautelosos. Vamos a mirar y se los voy a describir y quiero que se identifiquen y lo tengan muy claro qué tipo de inversionista creen que son ustedes. Primero están los cautelosos. Estos buscan seguridad y son adversos a las pérdidas. Prefieren evitar cualquier riesgo. Están los metódicos, que comparten la adversión al riesgo, pero toman decisiones de forma controlada y muy distanciada de sus emociones. O sea, siguen su método al pie de la letra. Individualistas son los emprendedores que hacen su propia investigación y pues no temen a tomar decisiones independientes. Son personas que ya tienen la educación suficiente y que sienten que con lo que tienen ya es lo que requieren para invertir. Y están los espontáneos. Estos ajustan su portafolio según los movimientos de mercado, temiendo sus fluctuaciones, que ese sería como el tipo de perfil de inversión más propenso a adquirir pérdidas. Bueno, aquí quiero hablarles de algo que me hubiera gustado que me lo hubieran comentado apenas empecé, que es el ciclo emocional del inversor. El ciclo emocional del inversor es un proceso que se experimentan altos y bajos y comprende de varios pasos, igual que un ciclo económico. Primero está la resistencia. El ser humano, nosotros por naturaleza, tememos al riesgo y a la incertidumbre. El miedo a equivocarnos hace que pues, muchas veces nos resistamos a tomar decisiones. Por eso el inversor novato suele evitar invertir en un campo desconocido y lleno de riesgos. Después de esa resistencia llegamos a un ciclo de entusiasmo, optimismo y de euforia. Cuando las primeras operaciones salen bien, nosotros nos sentimos entusiasmados y creemos que podemos ganar mucho más, que las posibilidades son infinitas y nos animamos a invertir más pensando en que esto es muy fácil. Continuamos con la ansiedad y el miedo. El mercado comienza a no responder como esperábamos, el inversor empieza a experimentar pérdidas, se vuelve más ansioso y empieza a revisar pantallas, esto para buscar señales que lo guíen, pero sin encontrar señales o respuestas claras por la emoción. Y aquí es cuando ya el miedo y la ansiedad empieza a ganar terreno. Continuamos con una capitulación, depresión y esperanza. El inversor pierde el control, siente desorientación, impotencia, está rodeado de pérdidas y finalmente tira la toalla. Aquí es donde la mayoría de los inversionistas, el 90% de los inversionistas estadísticamente botan la toalla. Solo el 3% continúan con una rentabilidad en el tiempo, pero es porque no conocen este ciclo emocional y que todo inversor lo ha experimentado. Y que si en la depresión te dejas caer, hasta ahí llegaste. Pero si sostienes esa depresión, vas a conseguir ese éxito que tanto deseamos. Pero bueno, el pánico nos lleva en la depresión a realizar ventas masivas. Luego viene el renacer, el aprendizaje y la oportunidad. Después de la tormenta siempre llega la calma y el inversor empieza a reflexionar sobre lo que ha ocurrido, cómo lo he manejado y aprender de sus errores. Esto lo que va a hacer es que vuelva al mercado con mucha más experiencia y preparado para un futuro mucho mejor. Aquí es cuando se marca el punto de oportunidad financiera. Ese es el punto de disrupción de todos como inversionistas para saber si lo logramos o no. Controlarse y aprender de cada fase es la clave para volver a intentarlo con mayor sabiduría. La verdad es que la experiencia adquirida es lo que va a marcar la diferencia en cada nuevo ciclo. En cómo nos afrontamos, porque ese es un ciclo que va a continuar siempre. En esa experiencia, cómo va a hacer que afrontemos este ciclo y cómo vamos a manejar nuestra psicología para que ya en un futuro ni siquiera nos afecte, ni tenga nada que ver. Y bueno, hasta aquí va la clase de hoy. No sé si tengan alguna pregunta.
¿Alguna duda? Creo que me extendí un poquito, pero sí me emocionó mucho este tema. Sí, se te nota la emoción. Es un tema muy interesante, pero como dices tú, yo creo que es como la introducción y obviamente pues sí, sí espero o querría uno ver un poco más los temas de los análisis a la hora de tomar decisiones, ¿no? ¿Qué es lo más preocupante en esto? Sí, claro. Eh, cuando, cuando, cuando te has quebrado y tú dices, es que revisé todo, es que vi todo, miré todas las opciones y resulta que esa que no miraste fue esa que no analizaste o la que no te apareció en el análisis es la que te deja en el aire. Entonces, ahí es donde digo, hay que ver todas las herramientas, todas, absolutamente todas, hasta la Sí, que menos de pronto crees que te va a afectar, pero hay que estudiarlas para evitar esto. Obviamente, un aprendizaje así cuesta, ¿no? Cuando te vale dinero, pues ya no te vuelve a pasar. sí, Pero muy interesante todo el tema. Y como te digo, yo creo que ahí es ya cuando empieces a hablar de cada tema un poquito más profundo. Yo no sé si este material lo vas a dejar también, esto queda grabado, queda sí, guardado, importante eso. sí está siendo grabado. ¿Ok? Perfecto. Pues muchas gracias Sí, o sea, eso por el más que tema de todo hoy. es lo que requerimos saber antes de ya adentrarnos en el tema de mirar brokers, de mirar qué activos vamos a invertir, cómo los vamos a escoger, porque es muy importante que sepan esto antes de y no después cuando hay, no es que siento mucha ansiedad, me da estrés ver cómo los activos que analizamos y compramos está pasando esto, entonces es como mejor dar un contexto de lo que uno entiende después de ya tener experiencia. Entonces, esto es como ahorrarles un pequeño camino para que Correcto. entiendan esta psicología y lleguen ya de una vez con la mentalidad adecuada para poner en marcha ese plan de acción de una manera más correcta y evitarnos errores. Esto es literalmente evitarnos errores que yo he cometido como inversionista. Entonces, ya más adelante sí, obviamente vamos a ver todo más a profundidad. Y pues ya, No, muchas y gracias. es que sí, y es que los errores aquí cuestan, ese es el tema, que te puedes Sí, equivocar manejando tu carro o o montando bicicleta o no sé, pero aquí obviamente se sienten, entonces es sí, sí, sí. importante. El tema que tú decías ahora de la psicología es vital. Eso es una parte fundamental a la hora de tomar decisiones, ¿no? Porque te juega en contra. Sí. Entonces, sí, Algo que vale. yo recomiendo mucho para estudiar y que creo que más que todo, o sea, yo sé que ha estado muy en auge ahorita el tema del estoicismo y que todo el mundo quiere Sí, ser estoico y demás, sí, pero realmente cómo se puede aplicar esto en la vida real. A mí me ayudó muchísimo, muchísimo leer sobre estoicismo en en mi psicología de inversión. ¿Por qué? Porque el estoicismo es literal la mentalidad que debe tener un inversor en estamos de acuerdo. concentrarse en solo controlar lo que podemos controlar. Hasta el punto. Hasta ahí. Los mercados es algo totalmente incierto. Todo se maneja por tema de probabilidades, pero el punto está en controlar, en yo buscar la probabilidad más alta y siempre asumir ese riesgo. Yo antes de tomar cualquier tipo de posición, antes debo estar totalmente seguro de que estoy dispuesto a asumir el riesgo de esta inversión. Si no estoy totalmente seguro que estoy dispuesto a asumir ese riesgo, es algo que no puedo controlar, entonces mejor busco otra manera de hacerlo. Es algo que sí puedo controlar, mis toma de decisiones y cómo hago mi análisis. Entonces, por eso es que me encanta tanto el estoicismo y me gusta aplicarlo al tema de las inversiones. Vale, Esteban, muchas gracias entonces por todo el aporte de hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes por su atención, por estar tan pendientes en la clase y pues ya, que tengan muy buen día. Les voy a subir en el transcurso del día el material teórico. Vale, Yo ya les subí
un tipo de folleto que cuenta con toda la información de la clase pasada. Sin embargo, estoy en proceso de hacerlo en formato de ebook, un libro, que se los voy a regalar a ustedes, con toda la información de que vamos a ver en todo el curso. Es un paso a Vale, paso que con el tiempo lo van a poder estar leyendo y pues poder tener un repaso. excelente. Vale, gracias.